Millonario paga compras a madre soltera y descubre un secreto sorprendente que cambiará sus vidas. Era un día cualquiera en la vibrante y caótica ciudad de Villaluz. Las luces brillaban intensamente, mezclándose con las sombras que se arrastraban tras los edificios de cristal. En este mundo de glamour y apariencias, Diego, un empresario joven y ambicioso, se encontraba atrapado en su propia cueva de riqueza. Mientras paseaba por las calles repletas de gente, una imagen rompió su burbuja de lujo. Una madre soltera, Clara, veía angustiada cómo su carrito de compras se vaciaba poco a poco. Su hijo, un pequeño de ojos inocentes y llenos de vida, la miraba con expectación, sin entender por qué no podían llevar nada. ¡A casa! Diego, impulsado por un instinto que no podía explicar, se detuvo. En su mente las voces de su pasado resonaban. Ayudar a los demás es lo que realmente importa. Sin dudarlo, se acercó a Clara y, como si el destino lo empujara, ofreció pagar sus compras. Ella lo miró, primero con desconfianza y luego con una chispa de esperanza. Fue un momento extraño, casi mágico. El murmullo de la multitud se desvaneció por un instante y todo lo que existió fue esa conexión. Sin embargo, lo insólito no terminó ahí. Mientras firmaba un cheque, un pequeño objeto cayó del bolsillo de la chaqueta de Clara. Era una fotografía amarillenta, desgastada por el tiempo. Diego la tomó entre sus manos y al desdoblarla, su corazón se detuvo por un segundo. En la imagen se veía a un niño que le era familiar. Era igual a él cuando era pequeño. La piedad que sentía por Clara pronto se transformó en un torbellino de emociones. ¿Quién es este niño?, preguntó, incapaz de ocultar su sorpresa. Clara palideció y un silencio incómodo se instaló entre ellos. Lo que comenzó como un acto de bondad se convirtió en una búsqueda desesperada de respuestas. Los días siguientes, Clara aceptó su oferta de empleo en su empresa, con la esperanza de cambiar su triste situación. Pero cada vez que Diego la miraba, cada sonrisa de su hijo le hacía eco en su propia memoria. Comenzó a sentir algo más fuerte, algo que iba más allá de la compasión. Pero el dilema creció cuando un antiguo rival, Sebastián, resurgió de las sombras con una amenaza. «Revelaré tu secreto a toda la ciudad, Diego». La atmósfera se volvió tensa. El chantaje pesaba como una losa sobre sus hombros. La novela en la que su vida se había convertido lo estaba consumiendo poco a poco. En medio de todo esto, un giro del destino reveló que el pequeño que seguía llenando de luz sus días y noches también era parte de su historia. Así, en un despliegue de conexiones familiares inesperadas, el mundo de Diego se desmoronaba. ¿Cómo podrían ambos enfrentar un pasado que no conocían? ¿Uno que los unía en un abrazo de secretos? ¿Y qué haría Diego para mantener a salvo tanto su corazón como el de Clara y su hijo? Las luces de Villaluz continuaban brillando, pero en ese momento todo parecía desvanecerse. Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia. Vamos a interactuar. Diego y Clara estaban en medio de una de esas charlas normales que construyen puentes.
Los días en la oficina se habían vuelto menos tensos. Él disfrutaba ver la sonrisa del niño, mientras Clara contaba historias de su pasado. Pero a mediados de una tarde tranquila, la lluvia comenzó a caer con fuerza, golpeando los cristales de la ventana de la oficina. Fue un alivio momentáneo del calor del día, pero también un presagio de lo que vendría. Diego había decidido invitar a Clara y a su hijo a cenar esa noche. Era un gesto simple, pero estaba cargado de significado. Mientras él pensaba en el futuro, Clara estaba sumida en sus propios pensamientos. En su cabeza, el pequeño secreto que había guardado en silencio comenzaba a pesar cada vez más. Miró a Diego mientras él hablaba de sus planes y sintió cómo una sombra se cernía sobre su corazón. Era como si el tiempo se alargara, y cada palabra de él la acercaba más a la verdad. El estallido de un trueno resonó fuera, interrumpiendo la conversación. Fue entonces cuando el teléfono de Clara vibró sobre la mesa. Su rostro palideció al ver el número. Era un mensaje breve, pero con un peso abrumador. Es hora de que sepas la verdad sobre el niño. Diego. Notó la súbita palidez de Clara y se acercó ansioso. ¿Estás bien?, preguntó, su voz llena de preocupación. Clara tragó saliva, sintiendo cómo el nudo en su garganta se hacía más fuerte. No sé si estoy lista para esto. Ella lo miró, y él sintió como si el suelo bajo sus pies temblara. Clara se levantó, nerviosa y agitada. El niño, él no es quien crees. Su voz temblaba. Diego no pudo evitar sentir un puñetazo en el estómago. ¿Qué quieres decir? Su mente empezó a trabajar a 1000 por hora, moviéndose entre imágenes de ese pequeño, la sonrisa, los ojos vivos. Clara, por favor, ¿qué está pasando? Justo en ese instante la puerta se abrió y Sebastián, su rival, se presentó con una sonrisa cínica y un aire de triunfo que heló el ambiente. ¿No es adorable ver cómo los secretos salen a la luz?, pronunció con tono burlón. Clara retrocedió un paso, paralizada. ¿Qué has hecho? Digamos que tengo algunas cartas bajo la manga. La verdadera identidad del niño es algo que puede destruirte, Diego. Y sé que eres un hombre de principios, así que, ¿quieres saber la verdad? Sebastián se acercó, disfrutando del terror en sus ojos. ¡Basta!, Clara gritó, y en su voz había una mezcla de rabia y miedo que hizo eco en las paredes de la oficina. Pero Sebastián continuó, implacable. Ese niño que amas, Diego, es tu hijo. El aire se volvió denso. Diego sintió como si el mundo a su alrededor se desmoronara. Sus pensamientos giraron en su cabeza, confusos y frenéticos. Las imágenes de Clara y su hijo, los momentos compartidos, la conexión intensa, todo eso se llenaba de una nueva dimensión, una horrible posibilidad. Es imposible», dijo Diego, la incredulidad bañando su voz. Pero las palabras de Sebastián golpearon con fuerza. Nadie podía soportar el peso de esas verdades inesperadas. Clara, en shock, cayó, incapaz de defenderse. «Sí, Diego, el pasado regresa para reclamarte, y esta vez no podrás ignorarlo», sentenció Sebastián, extrañando cada momento del desenlace. La lluvia seguía cayendo en torrente, como si el cielo llorara ante la escena desgarradora. Diego miró a Clara. El caos en su corazón era abrumador. Había llegado el momento de enfrentar la tormenta que se avecinaba, pero aún existía la incertidumbre. ¿Era ese niño realmente su hijo? ¿Y qué significaría todo esto para sus vidas? Las luces de Villaluz destellaban al fondo, pero en ese instante todo parecía oscurecerse. Diego sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor cuando Sebastián dejó caer la bomba.
Ese niño que amas, Diego, es tu hijo. Las palabras resonaron en su mente como un eco ensordecedor. Se sintió mareado, como si el suelo se abriera bajo sus pies. Clara, a su lado, estaba pálida, sus ojos llenos de miedo y confusión. Ambos estaban atrapados en un momento que parecía fuera del tiempo. «No puede ser», murmuró Diego, su voz temblorosa. Miró a Sebastián buscando alguna señal de que se tratara de una broma cruel. Pero la mirada del rival decía todo lo contrario. Estaba disfrutando el espectáculo. «¿Por qué lo harías?», Clara gritó, su voz quebrada, como si la furia fuera su única defensa. «Devuélveme a mi hijo». «Porque me gusta ver cómo la vida de la gente se desmorona», Sebastián respondió con una sonrisa fría. «Y tú, Diego, te has convertido en la protagonista de mi historia. Todo lo que creías saber puede cambiar en un instante». Un estruendo resonó justo entonces, un trueno que parecía ser el eco del tormento que estaban viviendo. La lluvia caía con fuerza, martillando los cristales de la ventana, como si el cielo compartiera su dolor. Diego tomó una respiración profunda, sintiendo el nudo en su garganta. «¿Cómo puedes decir eso? ¡No puede ser cierto!». Pero había algo en la mirada de Clara que le hacía cuestionar todo. Ella frunció el ceño y sus manos temblaban. «Déjame explicar», dijo ella, su voz baja pero firme. «Nunca quise que tú te enteraras de esto así». Justo cuando las palabras de Clara colisionaban con los pensamientos de Diego, el teléfono de él vibró una vez más. Lo sacó de su bolsillo y vio un mensaje que lo hizo helar la sangre. «No todo lo que parece es verdad. El camino a seguir está lleno de sorpresas». Era de un número que no reconocía. «¿Quién es?», preguntó Clara, ansiosa. Diego negó con la cabeza. «No lo sé, pero tengo que irme», dijo, el pánico listándose en su pecho. Necesitaba respuestas. «Espera, no puedes irte así», Clara suplicó, pero él ya estaba en la puerta. No podía pensar con claridad. Todo se desmoronaba a su alrededor, y solo quería escapar de esa oficina, de esa situación. Salió corriendo hacia la lluvia, sin mirar atrás. El frío le caló los huesos, pero avanzaba. Necesitaba encontrar la verdad. Sin embargo, la noche no iba a dejarlo escapar tan fácil. En un callejón oscuro que cruzó por su camino, se encontró cara a cara con un viejo amigo de la infancia, Lucía, su mejor amiga. «Diego, justo en el momento que te buscaba», exclamó. Pero algo en su expresión era diferente. Había un miedo palpable en su mirada. «¿Qué pasa, Lucía?». La preocupación lo condujo a acercarse más. Sin embargo, ella dudó, como si cargara un secreto pesado que no sabía cómo compartir. «Hay cosas que necesitas saber sobre tu madre. Y no solo eso, también sobre Clara y su hijo». Su voz temblaba con cada palabra. «No estás preparado para esto», pero las gotas de lluvia caían como lágrimas sobre su frente, mientras Lucía se inclinó, susurrándole al oído. «El niño, él no solo es tu hijo. Hay algo más oscuro. Necesitas saber quién es realmente Clara». Diego sintió un giro en el estómago. «¿Qué quieres decir?». A medida que el miedo se apoderaba de él, la lluvia seguía cayendo, como un telón que comenzaba a cubrir el caos de su vida. Las luces de Villaluz titilaban a lo lejos, pero en medio de la tormenta, un misterio se cernía sobre él. ¿Quién era realmente Clara? ¿Y qué secreto mantenía sobre el niño? Con cada palabra, el juego de Sebastián parecía más siniestro y el camino hacia la verdad más incierto. Diego se encontró atrapado una vez más, pero esta vez había un camino a seguir, aunque estuviera cubierto de sombras. Diego se quedó atónito,
el corazón golpeándole con fuerza. Detrás de él, Lucía seguía mirándolo. Sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación y temor. «Diego, escúchame». Su voz se apagó cuando él entró en un estado de confusión. «No puedo creer lo que está pasando. ¿Por qué Clara no me contó nada? ¿Qué más oculta?» Su mente giraba entre la incredulidad y la desesperación. Es un juego peligroso en el que estás involucrado, Diego. Sebastián no está jugando limpio. Hay más de lo que ves. Lucía lo miró con seriedad. Sus palabras pesan sobre él como el cielo gris que cubría la ciudad. «No tenemos tiempo para esto». Sentía el frío que calaba sus huesos. Pero el verdadero olor venía del dilema que lo aguardaba. Prendió el motor y se dirigió de nuevo hacia la oficina. La lluvia azotaba los cristales, creando un ruido ensordecedor que competía con la confusión en su mente. Clara, su hijo, todos esos recuerdos que parecían representar esperanza, ¿podían convertirse ahora en dolor? Al llegar, vio luces encendidas en la oficina, pero cuando entró, un silencio sepulcral lo envolvió. Clara no estaba. Solo había un mensaje dejado sobre la mesa. «Diego, si quieres saber la verdad, ven al lugar donde todo comenzó. Sebastián». La ira y el miedo chocaron en su pecho, mientras sus manos temblaban al sujetar el teléfono. «Esto no puede estar pasando», murmuró, con el corazón en un puño. De repente el sonido de un grito resuena a lo lejos, un eco desgarrador que atravesó la calma tensa. Diego se estremeció. Sin dudarlo, salió corriendo hacia el origen del sonido. En la esquina vio a un grupo de personas mirando con sorpresa. «¿Qué pasa?», preguntó, empujando a la multitud. El suceso que encontró lo dejó helado. Clara estaba en el suelo, y a su lado, el niño. «Clara». Su voz salió rasgada por el miedo. Se agachó junto a ella, viendo que había una pequeña herida en su frente. Pero lo que realmente lo congeló fue la mirada perdida de Clara. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Lo atropelló un auto», dijo una mujer cercana con voz temblorosa. Se detuvo, pero no pudo frenar. Fue un accidente. Diego sintió que la tierra se movía bajo sus pies. El dolor y la angustia se apoderaron de él. «Clara, por favor, despierta». La desesperación se adueñó de su voz. Entonces el niño empezó a llorar, gritando por su madre. «Mamá, no, despierta». El sonido era desgarrador. Diego lo abrazó tratando de calmarlo, pero su propio corazón estaba hecho trizas. De repente, entre el caos, un hombre apareció. Sin embargo, Diego lo reconoció. Era Sebastián. «¡Ah, Diego! Vaya espectáculo, ¿no?». La burla en su voz era palpable. «¡Sal de aquí!», gritó Diego, furioso. Pero Sebastián se acercó, alegre y satisfecho. «Esto es solo el comienzo. La verdad viene con un precio, y hoy has pagado». Justo cuando las palabras de Sebastián resonaban en su corazón, un sirena de ambulancia comenzó a sonar en la distancia. En ese momento, Diego se dio cuenta de que todo lo que había caído, cada conexión, cada emoción, estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Qué más sabía Sebastián? ¿Qué secreto seguía ocultando Clara? Una realización aterradora le golpeó. El niño podría no ser solo su hijo por sangre, sino algo más complicado. Algo que podría arruinarlo todo. Las luces de Villaluz parpadeaban a su alrededor, pero su mundo se oscurecía. Mientras el caos se desataba, Diego sintió que el pasado lo estaba alcanzando.
¿Qué haría ahora? La tormenta de confusiones y verdades lo consumía, y la incertidumbre lo llenó al mirar el rostro angustiado del niño. Diego se quedó paralizado al escuchar las palabras de Sebastián, que resonaban como un eco aterrador en su mente. La escena a su alrededor se desdibujaba. El grito desgarrador del niño llenaba el aire, y la preocupación en el rostro de Clara lo cercenaba. En ese instante, una mezcla de miedo y confusión lo envolvió como un mantón pesado. ¡Clara!, gritó, su voz atravesando el caos, pero ella no respondía. Las sirenas de la ambulancia se acercaban. El sonido llenaba la atmósfera. La gente se agolpaba, murmurando entre sí, sus rostros reflejando shock y sorpresa. «¡Diego! ¡Tenemos que ayudarla!», dijo una mujer del grupo, el pánico en su voz. La miró y asintió con fuerza, dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Pero sus piernas no respondían. Un nudo se formaba en su garganta cada vez que observaba a Clara, la mujer que había entrado en su vida como una brisa suave y que ahora se encontraba ahí, vulnerable. El niño, de no más de 5 años, lloraba desconsoladamente, gritando «¡Mamá, despierta!», y eso perforaba el corazón de Diego. Se agachó junto a él, estrechándole los brazos mientras le decía «Todo va a estar bien. La ambulancia está en camino». Pero no estaba seguro de cómo todo iba a estar bien. Sus propios pensamientos eran un laberinto de dudas y secretos. De repente la multitud se apartó en una parte, y en medio de la confusión, una figura apareció. Era seguramente el conductor del auto que había atropellado a Clara, pálido y asustado. «Yo no quise», comenzó, su voz entrecortada. Pero un hombre del grupo lo bloqueó, empujándolo hacia atrás. «¡Tú eres un irresponsable!», gritó un hombre mayor, su rostro rojo de ira. «¡Basta!», ordenó Diego, levantándose y avanzando. Miró al conductor. «Solo aléjate. No ayudes más al caos». Su voz era dura, pero estaba tan desbordado que no sabía qué más hacer. Sin embargo, cuando giró hacia Clara, la imagen de su rostro se retorció en su mente. Fue entonces cuando escuchó un sonido extraño, un zumbido, como un teléfono vibrando cerca. Miró a su alrededor, sintiéndose al borde del colapso. «¿Quién tiene el teléfono?», preguntó, incapaz de pensar en otra cosa. Un chico joven levantó la mano, mostrando un dispositivo. «Es el tuyo, Diego». Sintió una punzada de inquietud. Se apresuró a tomar el teléfono y vio un mensaje nuevo. Era de Lucía. «Ve ante la fuente del parque. Necesitamos hablar. Hay algo que debes saber antes de que sea demasiado tarde». El pánico se encendió en su pecho. ¿Qué iba a descubrir? Justo en ese momento, Clara comenzó a moverse. «¡Diego!», susurró débilmente. Fue como un rayo en la tormenta. El niño la miró, sus ojos llenos de esperanza. Gritó, acercándose a ella. «¡Voilà! ¡Quédate conmigo!», él suplicó, desesperado. La ambulancia llegó y los paramédicos se acercaron rápidamente. «Ábranme paso», dijo uno, su voz firme en medio de la confusión. Pero antes de que pudieran ayudarla, un estruendo resonó a su lado. Una explosión inesperada salió de la esquina de la calle. Diego volvió la mirada justo a tiempo para ver el humo y los escombros volando por los aires. Las personas comenzaron a gritar, corriendo en todas direcciones. «¡No, no, no!». Diego sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Era un caos total. En medio de la confusión, un destello pasó por su mente. ¿Podría Sebastián haber estado detrás de esto? Era parte de su juego retorcido. Lucía apareció entre la multitud. Sus ojos estaban llenos de un miedo palpable.
Tienes que venir ahora. Hay algo que realmente necesitas saber sobre Clara y su hijo. Algo que cambiará todo. El sonido de las sirenas se mezclaba con el llanto de la gente, creando un coro de desesperación. Diego se giró una vez más hacia Clara. Clara, aguanta. Estoy aquí. La angustia le oprimía el pecho. Las luces de Villaluz parpadeaban en la distancia. Pero en su mente todo era confusión. La vida nunca se había sentido tan frágil. Cada segundo que pasaba era un recordatorio brutal de lo rápido que podían cambiar las cosas. Diego, Lucía lo apretó del brazo. Y él sintió una oleada de urgencia. Ahora, no hay tiempo. En ese momento, supo que todo lo que había creído sería cuestionado. El pasado y el presente chocaban de una manera devastadora. ¿Qué verdad lo esperaba? ¿Qué secretos se esconderían bajo la superficie? Con el corazón latiendo con fuerza, dejó todo atrás y siguió a Lucía, sin saber que esta decisión podría cambiar el curso de su vida para siempre. Diego siguió a Lucía, su corazón latiendo con fuerza mientras la lluvia seguía cayendo. La atmósfera estaba cargada de tensión, como si el mundo estuviera a punto de estallar. No podía dejar de pensar en Clara, en su vulnerabilidad. ¿Había corrido ya demasiado lejos? ¿Qué es tan urgente? —¿Lucía? —preguntó, sintiendo un nudo en su estómago. Lucía lo miró, su expresión grave, como si llevara un secreto pesado. Necesitas saber sobre Clara y sobre el niño, más de lo que imaginas. ¿Qué quieres decir? La preocupación hizo eco en su voz. Lucía lo guió a un pequeño rincón bajo un toldo, protegiéndolos de la lluvia, pero el frío se sentía feroz entre ellos. Hay cosas que nunca te dijo Diego, cosas que podrían cambiarlo todo. Sus manos temblaban, no solo por el frío, sino por el miedo a lo que venía. ¿Qué tiene que ver eso con lo que está sucediendo? Porque el niño no es solo tu hijo, sugirió Lucía, y sus palabras hicieron eco en su mente. Hay algo en su historia, algo oscuro que no puedes ignorar. Su vida está interconectada de una manera que no esperas. Diego sintió que la tierra se movía de nuevo bajo sus pies. ¿Qué podía ser tan espantoso? ¿Cómo podía haber más secretos sobre el pequeño que ya le había robado el corazón? —¡Dímelo ya! —exigió, incapaz de contener la confusión y la rabia. Pero antes de que pudiera responder, un grupo de personas apareció detrás de ellos. Diego se giró, sintiendo cómo su cuerpo se tensaba. Era la policía. Vieron las luces azules y rojas reflejándose en el agua de la calle, y un agente se acercó. —¿Hay algún problema aquí? —No, no hay problema —empezó Diego, pero Lucía lo interrumpió. —Es sobre Clara. Necesitamos ayuda. Se acaba de quedar inconsciente tras un accidente. Los agentes se miraron entre sí, pero antes de que pudieran actuar, un grito desgarrador resonó en la distancia. —¡Mamá! Era el niño. La angustia en su voz hacía eco en el corazón de Diego. De repente, la multitud se agolpó en el lugar, todos intentando ver qué pasaba. Diego sintió que se le enfriaba la sangre. Justo cuando pensó que la situación no podía empeorar, un hombre apareció entre las sombras. Su rostro era familiar y a la vez extraño. Era Sebastián, sonriendo como si disfrutara del espectáculo. —¿Qué haces aquí? —gritó Diego, furioso. Pero Sebastián se acercó, como si la tristeza y el dolor ajeno lo divirtieran. —Vine a dar un pequeño show, Diego. La verdad siempre aparece en el momento menos esperado. Con un movimiento rápido, Sebastián mostró una foto en su teléfono.
Mira esto, dijo, el tono burlón aún presente. Diego sintió que el aire se le escapaba. La imagen mostraba al niño, pero con alguien más. Esa es Clara, hace años, justo antes de su desaparición. Y el niño no es solo tu hijo, su padre es mi hermano. El estallido de sus palabras lo dejó sin aliento. Diego sintió que el mundo se volvía gris de golpe. «¿Te estás diciendo?», fue lo único que pudo articular. ¿Era posible? ¿El niño también era parte del oscuro secreto familiar de Sebastián? Sin esperar respuesta, la multitud empezó a murmurar. Piezas de la verdad incompleta flotaban en el aire, y el rostro de Sebastián se iluminó con satisfacción. Diego se dio cuenta de que no podía retroceder, de que esa revelación complicaría todo. «¡Basta!», gritó. Entonces miró a Lucía, urgido por su silencio y la revelación de Sebastián. «Dime que no es cierto». Pero la única respuesta fue el ardiente dolor en sus ojos. La presión crecía en su pecho. «¿Por qué no me dijiste nada antes, Lucía? ¿Estabas esperando a que todo esto estallara?». La traición se sentía en su voz. Lucía pareció tambalear bajo el peso de la verdad. No quería arruinarlo todo, pero tienes que enfrentarlo. La vida es más complicada de lo que pensabas. Y entonces, en medio de su confusión, sintió un tirón en su corazón. Todo lo que creía conocer se desmoronaba, y en medio de todo, Clara seguía en el suelo, su hijo gritándole. ¿Cómo enfrentar la realidad cuando todo se deshilachaba tan rápido? La lluvia seguía cayendo, empapando su ropa y su confusión, mientras cada segundo que pasaba se hacía más pesado. La tormenta exterior se reflejaba en la tempestad dentro de él. ¿Podría reconstruir lo que creía tener? ¿Y qué pasaría si Clara no despertaba? La verdad lo rodeaba como la lluvia, y a pocos pasos de la revelación se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Diego sintió que su mundo se desmoronaba mientras escuchaba lo que Sebastián había dicho. El niño, no solo su hijo, sino un vínculo con alguien más. No puede ser cierto, murmuró, esforzándose por procesar la tormenta de emociones que le invadía. Clara seguía inconsciente. El llanto desgarrador del niño resonaba en sus oídos. «Mamá, despierta, por favor». Y aunque el niño lo llamaba, había algo más fuerte que lo conectaba con él. Era su propio miedo. En ese instante el peso de la realidad lo asfixiaba. «Por favor, déjame ver a Clara», gritó Diego, ignorando por completo a Sebastián, quien parecía disfrutar de la escena. El sonido de las sirenas se acercaba cada vez más, pero la atmósfera se sentía cargada de tensión. La multitud miraba. Murmullos y aullidos llenaban el aire. «Esto es un espectáculo increíble», comentó alguien en el fondo. Y Diego se volvió furioso. «¡Cállate!». Pero aún así, la voz de Sebastián resonaba en su mente. Algo hacía clic. Había un secreto detrás de cada mirada, de cada susurro. «Diego», Lucía gritó, alzando la mano. «Tienes que escucharme». La urgencia en su voz lo sacó de su trance. «¿Qué sucede con Clara y el niño? ¿Qué es lo que oculta?». «Ahora no es el momento para explicaciones», respondió Diego, sintiéndose frustrado. Sin embargo, el rostro de Lucía se tornó sombrío. «No es solo un accidente. No lo fue». En ese instante, el cielo se oscureció aún más y un trueno retumbó, como si el universo estuviera de acuerdo con la gravedad de la situación. El grupo de personas a su alrededor retrocedió, asustado.
mientras un rayo iluminaba el cielo, dejando en claro que algo iba muy mal. No lo entiendes, Diego. Tienes que saber que hay más de lo que ves. Clara nunca estuvo sola en esto. Hay fuerzas que están en juego. Pero no pudo terminar su frase. De repente, un grito desgarrador se escuchó a lo lejos, seguido de un estruendo. Las luces de un coche policial que llegaba se reflejaron en los charcos. Diego sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras el sonido terrible llegaba a su oído otra vez. Un grito de auxilio. ¡Clara! Gritó de nuevo, y con un empujón se abrió paso entre la multitud. Pero en su camino, un hombre apareció, empujando hacia atrás a los curiosos. Era un tipo corpulento, y su mirada la traía de vuelta a su infancia. «Diego, aléjate». «¿Quién eres tú?», preguntó Diego, su voz temblando. «Soy tu padre», respondió el hombre, y en el instante que pronunció esas palabras, todo se heló. El tiempo pareció detenerse. No podía ser. Su padre había desaparecido hacía años. Creía que estaba muerto. «No puedes dejar que esas personas se acerquen a Clara», continuó, su rostro lleno de urgencia. Los murmullos se intensificaron. «¡Tú no puedes ser!». Diego no podía creerlo. Era su padre. «¿Por qué apareces ahora? ¿Por qué?». El hombre hizo una pausa. Su expresión fue dolorosa. «Porque el tiempo se acaba. Clara es más de lo que imaginas. Y el niño es parte de un legado que lleva años oculto. Sebastián está detrás de esto». Diego sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Su padre? ¿Detrás de todo? La relación que pensaba tener con Clara y el niño se desvanecía. ¿Y este hombre que creía muerto aparecía en la tormenta de caos? ¿Qué más estaba ocurriendo? Detrás de él, Sebastián sonreía, como si supiera algo que nadie más sabía. Santiago, su padre, miró a Sebastián con furia, y el aire se volvió denso. «Tengo que salvar a Clara», y corrió hacia donde la ambulancia intentaba atenderla, el niño aún gritando. La realidad se nublaba en confusión. Entre su padre, la revelación de Sebastián y un secreto que nunca había imaginado. La lluvia caía con fuerza, como si el cielo estuviera llorando junto a ellos. Y Diego sabía que de alguna manera todo lo que estaba sucediendo estaba interconectado. Pero ¿cuán profundo era el secreto? ¿Qué había realmente entre Clara y él? ¿Y qué significaba todo esto para el niño en medio de la tormenta? En medio de la confusión, se dio cuenta de que había muchas preguntas sin respuesta. Él necesitaba saber la verdad. Pero en este momento, el tiempo se estaba acabando. Sin nada claro y con el caos a su alrededor, el camino por delante se oscurecía aún más. Diego estaba en un torbellino. Justo cuando pensaba que entendía lo que estaba sucediendo, su mundo se llenaba de más preguntas. Su padre, que había creído muerto, ahora estaba de pie frente a él, con esa mirada intensa y ansiosa. «¿Por qué apareces ahora?», gritó Diego, sin poder contener la rabia y la confusión que lo invadían. «Porque hay algo que debes saber. Clara y el niño son parte de un secreto familiar más grande de lo que puedes imaginar», dijo su padre, acercándose, su voz casi un susurro. Antes de que Diego pudiera aclarar sus pensamientos, un fuerte estruendo llenó el aire. Un grupo de hombres con gorros y chaquetas negras emergió de entre la multitud, empujando a la gente a un lado. «¡Muévanse!», gritaron. Y en medio de la confusión, Diego sintió que todo se volvía caótico.
La gente empezó a correr, sus voces llenas de pánico. «¡Diego, cuidado!», Lucía gritó, tratando de hacerle señas para que se alejara. Pero él estaba paralizado, sin poder apartar la vista de su padre. Entonces, uno de esos hombres se acercó a él rápidamente. Sentía que el corazón le palpitaba con fuerza y la adrenalina le corría por las venas. «¡Eres tú!», exclamó el hombre, su rostro pálido y sus ojos cargados de ira. «Siempre supe que volverías». Era solo cuestión de tiempo. Diego no entendía quién era este tipo, y luego lo vio. En su mano llevaba un arma. Sus dedos temblaban. «Clara, ella no tiene que estar involucrada en esto». Al ver el arma, el instante se volvió casi eterno. Diego giró la cabeza rápidamente hacia Clara, que seguía en el suelo, y sintió un dolor desgarrador. El niño estaba llorando a su lado. Fue un momento en el que el tiempo pareció detenerse. «No, por favor», se oyó un grito desgarrador entre la multitud. Pero Diego no podía quitar los ojos de quien lo amenazaba. «Tu padre ha jugado con fuego durante demasiado tiempo. Es hora de que las cosas se resuelvan», dijo él. «Hombre», una sonrisa cruel extendiéndose en su rostro. Diego sintió que la corriente de terror le atravesaba el cuerpo. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, ya sintiéndose acorralado. «Quiero te pague por lo que hizo, y tú vas a ayudarme». En ese momento, el hombre disparó al aire. El sonido resonó como un trueno, y todos gritaron, cayendo al suelo para protegerse. Pero lo inesperado sucedió. Clara con esfuerzo empezó a levantarse. Su rostro estaba ensangrentado y su mirada era feroz. «¡Basta!», gritó. Su voz, aunque débil, llevaba el peso de la determinación. Todos quedaron en silencio, acaso sorprendidos por su valentía. «No puedes hacer esto. Elige el camino correcto». «¿Qué camino correcto?», respondió el hombre, burlón. «Este mundo no. Se compone de bondad, Clara. Sin embargo, tú podrías salvar tu vida o perder a tu hijo». Diego sintió un nudo en la garganta. La amenaza era desgarradora, y su mente empezó a girar. ¿Qué secretos ocultaba Clara? ¿Qué había pasado entre ellos en el pasado? Pero en el caos también sintió una chispa de esperanza. Si se unían, podrían luchar. Entonces, de la nada, un destello iluminó el cielo. Diego miró arriba, y lo que vio lo dejó paralizado. Un dron sobrevolaba la escena. «Un destello rojo parpadeando. Ese es el refuerzo», gritó su padre, pero el hombre a su lado se volvió aún más frenético. «No, nadie debe saber lo que está pasando aquí», exclamó, y en un súbito movimiento apuntó su arma hacia el dron. ¡Um! Uno de los hombres armados disparó y todo se volvió un caos. La escena estalló en puros gritos, con la gente tratando de escapar. El niño seguía llorando y el estruendo resonaba en los oídos de Diego. En ese momento se dio cuenta de que aunque el caos reinaba, podría haber una salida. «¡Clara, tómalo de la mano!», le gritó. Ella lo miró y en sus ojos vio el mismo deseo de luchar. Juntos estaban dispuestos a enfrentar lo que viniera. «Pero no podemos dejar que se lo lleve», dijo Clara, sabiendo lo que estaba en juego. Pero mientras Diego miraba, vio a Sebastián retroceder entre las sombras. «Esto no se ha terminado, Diego. La verdad aún está por llegar». Y así, en medio de la lluvia, el caos y un giro impactante de la trama, Diego sintió una mezcla de miedo y determinación. La verdad seguía a sus espaldas, como un eco incesante, y entendió que su vida jamás volvería a ser la misma. ¿Qué pasaría con Clara? ¿Y el niño? Se detuvo un momento, su corazón latiendo rápido, mientras se preparaba para un nuevo giro en su vida. Diego
Estaba ahí, sintiendo como si el tiempo se hubiera detenido. Escuchó el zumbido del dron, sintió el latido de su corazón resonando en sus oídos, al tiempo que miraba a Sebastián, quien solo parecía disfrutar del espectáculo. La lluvia caía con fuerza, como un telón que envolvía todo, mientras Clara trataba de levantarse, mostrándose más fuerte de lo que todos pensaban. «¡Mamá, por favor, despierta!», rugió el niño, el terror en su voz llenando el aire. Los murmullos de la multitud resonaban a su alrededor, y el miedo parecía desbordarse. El hombre armado a su lado temblaba de rabia y desesperación, y el caos se apoderaba de la escena. «¡Diego, escucha!», gritó Lucía, acercándose más. «No dejes que Sebastián controle esto». Las palabras de su amiga eran un ancla en esta tempestad, pero la realidad se oscurecía más con cada segundo. Mientras todos volvían la mirada a Clara, un ruido extraño rompió el silencio que había prevalecido. Un coche se detuvo de golpe, derrapando a unos metros de ellos. Diego se dio la vuelta en un instante, y su estómago hizo un nudo. De ese auto salió una figura que lo hizo helar la sangre. Era su madre. Ella estaba allí, después de todos esos años, con la mirada fija en él, como si hubiera regresado de un mundo lejano. «¡Mamá!», gritó, la conmoción inundándolo. Pero ella no sonrió. En vez de eso, miró a Sebastián con ojos llenos de dolor. «¿Qué has hecho?», preguntó su voz, quebrada, mientras sus manos temblaban en su lado. «Tú», murmuró Sebastián, su rostro palideciendo. «Nadie debería». Diego apenas podía profesar la locura de lo que estaba sucediendo. Su madre estaba en peligro, y Sebastián se estaba riendo, como si todo fuera parte de un macabro juego. «Eres un monstruo. Deja a Clara y al niño fuera de esto, Sebastián. Esto no les concierne», gritó Diego, lleno de rabia. «Oh, pero sí les concierne, Diego. ¿Tú no lo ves? Pero el niño también es parte de esto. Todos lo son». Sebastián sonreía, disfrutando cada palabra que pronunciaba, como si diera un espectáculo. Diego sintió que el mundo giraba. ¿Qué clase de locura es esta? Y en ese momento su madre avanzó hacia él, su rostro pálido pero determinado. «Diego, tienes que oírme. Hay cosas que no te he contado. Cosas que involucran a tu padre y a Clara. El niño no es solo tu hijo. Él es parte de una historia familiar que hemos intentado olvidar». Su voz era una mezcla de dolor y seriedad. Su mirada atravesó sus defensas. Las palabras de su madre resonaron en su mente. «¿De qué hablas? ¿Qué conexión puede tener el niño con nuestro pasado?». Unos pasos atrás, Lucía temblaba. «Diego, esto necesita respuesta. Es más complicado de lo que creías». «¿Qué más? ¿Qué más me están ocultando?». Diego sintió que se le salía el corazón por la boca. El terror y la angustia lo tragaban. Enojado, miró a todos, buscando respuestas. «¿Por qué no me lo dijeron antes? ¿Por qué todo esto ahora?». La lluvia seguía cayendo, ensuciando el caos que se desataba, pero de repente, un estruendo detrás de ellos. Algunos hombres de Sebastián estaban buscando salir del lugar y otros caían al suelo, uno de ellos dejando caer su arma al pavimento. El niño había dejado de llorar por un momento, con los ojos bien abiertos, observando la escena. «¡Mamá, por favor, despierta!», decía, pero el eco de la verdad lo tenía atrapado. Era posible que su vida se estuviera desmoronando en aquel instante.
Las luces de la ciudad seguían titilando, como un recordatorio de la vida que su mundo había cambiado para siempre. Diego sabía que no podía retroceder. De todo ese caos, tenía que encontrar el coraje para enfrentarla. Peor de las realidades. Solo tenemos que salir de aquí. No voy a dejar que esto termine así, gritó, dirigiéndose hacia su madre. Lo que Diego no sabía era que la verdad que todos temían revelarse estaba a punto de estallar con una intensidad devastadora, más allá de lo que podía imaginar. La vida nunca volvería a ser la misma. Diego sintió que todo se desmoronaba en ese instante crucial. Las palabras de su madre lo golpearon con fuerza. Clara y el niño son parte de un secreto familiar que hemos intentado olvidar. Su corazón se estrujó. No solo había un dilema inmediato, sino un pasado oscuro que ahora lo alcanzaba. ¿Qué estás diciendo?, balbuceó, enfrentando a su madre, pero también a la verdad que no estaba preparado para aceptar. Clara seguía intentando levantarse, mientras la multitud se silenciaba, como si contuviera la respiración. El grito del niño se había apagado, y en ese momento Diego comprendió que ese silencioso temor los unía más que nunca. Sebastián sonrió, disfrutando la tormenta de emociones que se desataba. «Esto es solo un juego, Diego, y tú estás en el centro. Pero hay más en esta historia, más de lo que crees». Antes de que pudiera responder, un fuerte trueno resonó en el cielo, como si el universo quisiera callar su arrogancia. Fue entonces cuando el hombre armado se movió nervioso, apuntando su arma en la dirección de Clara. Nadie se mueve. La tensión era palpable y la multitud retrocedió, tomando posiciones. «No, por favor, no le hagas daño», gritó Diego, sintiendo un nudo en el estómago. Pero Clara, con una mirada feroz, se levantó de un salto. «No tienes que hacer esto. Por favor, piensa en lo que estás a punto de hacer». Su voz resonaba, sin titubear ante la amenaza. Clara miró a su hijo, quien estaba a su lado. «¿Vas a seguir este camino de odio? No hay salida en esto». Sus palabras parecían resonar como un trueno, rompiendo la oscuridad que los rodeaba. De pronto, un grupo de policías llegó a la escena, creando un camino entre la multitud. «¡Alto! ¡Pongan sus armas en el suelo!». El comandante al frente, con autoridad, analizó la situación y dio el primer paso hacia adelante. Diego sintió un rayo de esperanza. «¡Mamá, aguanta!», mientras el hombre armado y Sebastián intercambiaban miradas llenas de miedo. Esto no es solo un juego. Hay vidas en juego. Sebastián parecía dudar por primera vez. «Las cartas están sobre la mesa», replicó, pero su voz sonaba cada vez más insegura. Se dio la vuelta rápidamente al ver que la policía ya rodeaba el lugar. «No puedo dejar que esto termine así». Diego aprovechó la oportunidad. «¡Deshazte de la pistola, Sebastián!», gritó, su voz llena de autoridad. «No vales la pena. Clara y el niño son más importantes que tu venganza». La multitud miraba en silencio, expectante. Clara, apoyada en la pared, miró a Diego y su hijo, sabiendo que ese era el momento crucial. «Tienes que confiar en nosotros, hermano. Esto no se trata de una pelea. Se trata de lo que hemos escondido». Sebastián tragó saliva, pero el miedo ya había invadido su corazón. «No voy a perder a mi familia otra vez, Diego», dijo con pesadez. «Esta vez no me iré sin luchar». Con un suspiro profundo, Clara tomó la mano de su hijo, acercándose poco a poco a Diego. «La verdad
Siempre ha tenido un precio, Sebastián, pero el amor es lo único que puede liberarte. De repente, en un impulso aterrador, Sebastián levantó su arma, desatando el caos. Pero antes de que pudiera actuar, el oficial de policía lo desarmó con un movimiento rápido. El sonido del disparo resonó en el aire, y el corazón de Diego latía con fuerza. «Es un arresto», dijo el oficial. Las palabras liberaron un aire de alivio y esperanza. La tensión se dispersó lentamente, y Clara abrazó fuertemente a su hijo. Diego sintió una mezcla de alivio y tristeza. Se acercó a su madre, mirándola a los ojos. «¿Por qué no me dijiste nada antes?» Te contó, el nudo aún presente en su pecho. Quería protegerte, pero ahora la verdad está aquí. Solo podemos avanzar juntos, respondió su madre, sus ojos llenos de lágrimas. El caos se calmaba lentamente. Las luces de Villaluz brillaban, pero Diego sabía que el camino hacia la sanación no sería fácil. La sombra del pasado aún planeaba sobre ellos, y el futuro era incierto. Pero antes de que pudiera decir algo más, Clara lo miró con determinación. «No importa lo que venga, estamos juntos en esto». Los ojos de Diego se llenaron de lágrimas, y por un momento sintió que todo podía resolverse. Aún quedaban muchas preguntas. ¿Cómo podrían enfrentarse al pasado? ¿Y quién era realmente su padre en medio de todo esto? La despedida no era sencilla. Había muchas piezas aún sueltas en el rompecabezas. Mientras el escuadrón policial se llevaban a Sebastián, Diego permaneció de pie, con su familia a su lado y el futuro aún incierto. En medio de la lluvia, la vida continuaba, pero Diego sabía que cada paso hacia adelante iba a ser una nueva batalla. La historia no había terminado, y en su corazón un nuevo viaje apenas comenzaba. ¡Pero espera! Antes de seguir con tus pensamientos, necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento para demostrar tu apoyo y aplastar el botón de like ahora para alimentar el algoritmo. Inunda también la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más.